Un gran mega operativo. Esto es lo que se ha visto a lo largo del país por parte de Carabineros de Chile, todo esto en coordinación con la administración de José Antonio Kast, en donde se ha logrado detener a más de 1.200 personas como una gran cantidad de sustancias ilícitas y de armamento, en lo que ha sido una nueva operación de seguridad bastante exitosa dentro de este gobierno. Ahora, no es la primera operación de este tipo que se hace bajo la administración de José Antonio Kast. Ya hemos visto que especialmente en Temucuicuy y contra los grupos armados mapuches que hay en el sur de Chile, se habían dado ya una serie de operaciones desde que comenzó esta administración, operaciones que fueron bastante exitosas, terminaron de buena manera, y vale la pena decir que ha tenido un buen manejo de seguridad en esas materias. Ahora, el problema que ocurrió muchas veces con la administración de José Antonio Kast no es que nos estén dando ciertas operaciones exitosas en seguridad, están ocurriendo mucho más seguidos que en la administración anterior y se están viendo buenos efectos. El problema que se le ha dado es un mal manejo mediático al momento de publicitar o hablar de esas operaciones exitosas. Por ejemplo, esta más reciente se lograron detener a más de 1.200 personas y se dio en medio de un operativo donde el nuevo ministro Arrau, encargado de materias de seguridad, había desplegado más de 5.500 funcionarios de Carabineros y PDI a lo largo del país para hacer unas mega redadas en temas de seguridad. Recordemos que Arrau fue el que sucedió a Steiner en materia de seguridad y esta primera operación que se estaba planeando ha sido bastante exitosa. Más de 1.200 detenidos, se detuvieron una gran cantidad de armamento y de vehículos ilegales, armas de fuego por supuesto que no están permitidas, porque las prohibiciones de armamento que hemos visto en Chile, lo único que han logrado es desarmar al ciudadano común y corriente, aquel que es justo y quiere simplemente vivir en paz, mientras que se siguen armando los delincuentes, generando una desproporción aún más grande de fuerzas entre aquellos que son civiles y aquellos que son criminales. Tema aparte, curiosamente no se está hablando nunca de modificar las leyes de legítima defensa, armamento, para que las personas puedan defenderse más, ni siquiera por esta administración, que eso no lo quiere tocar. Ahí podemos ver la influencia de Chile Vamos, que no le interesa permitir que la gente pueda defenderse más, pero más allá de ese punto. Además de esto, se logró detener a una gran cantidad de personas que tenían órdenes de detención, otros que están haciendo actos ilegales. De todas maneras, una operación bien exitosa. Y esto es bien bueno, ¿no? Es bien bueno, tiene elementos positivos porque se nota que se está haciendo el trabajo en temas de seguridad. Esto sí hay una serie de problemas que si no se logran arreglar, lamentablemente las detenciones no significan nada y tienen que ver tanto con el elemento del Poder Judicial como también un elemento a largo plazo que tiene que ver con temas mediáticos, ¿no? Por un lado, este gobierno ya anunció que no va a buscar crear nuevas cárceles de mega seguridad y está hablando incluso de continuar los planes establecidos por Gabriel Boric. Ahora, ocurre que recientemente hubo un escándalo por parte del ministro Arrau donde él habló que bastaba para este gobierno las estructuras de seguridad que ya se habían comenzado bajo el gobierno de Boric, y esto en la práctica, por temas culturales y mediáticos, le ha generado igual un contrapeso a nivel discursivo. Por eso digo que lo que ocurre con Kast y su administración como su ministro no es que no estén logrando resultados en temas de seguridad, se están viendo en estas operaciones, sino que se manejan muy mal al momento de comunicar esos éxitos. Y por ejemplo, tanto se habló que los planes de seguridad de Boric eran malos, que todo era terrible, y luego sale el nuevo ministro de seguridad diciendo que basta con los planes que estaban desde la administración anterior que ellos habían criticado. Obviamente eso se ve mal. La ley 21.730, que tiene poco más de un año, que es la que crea este ministerio, obliga a varias cosas. Lo primero es que existe una política nacional de seguridad pública, esa está vigente, la promulgó el presidente Boric. Dura 6 años y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertas políticas, para ciertos planes, programas, en fin, que se puedan implementar en el futuro. Y por tanto, en nuestra posición vamos a operar bajo esa política que hoy día está vigente y que le quedan más de 5 años de funcionamiento. La ley también mandata a tener estrategias operativas en diferentes cosas, combate al narcotráfico, crimen organizado, de control fronterizo, en fin. Y esas estrategias tienen ciertos procedimientos que vamos a empezar a cumplir. Hay que convocar consejos de seguridad pública y de prevención del delito y, por tanto, iremos avanzando paso a paso en este procedimiento que establece la propia ley y los reglamentos, algunos que ya están promulgados y otros que tendremos que promulgar también en los próximos meses. Recordar que este ministerio está en un proceso de instalación. Sobre la polémica que se ha generado, evidentemente, yo creo que es bien indudable que el presidente de la República tiene una cantidad de propuestas en materia de seguridad bastante contundentes, fueron conocidas por la ciudadanía, de hecho, una de las grandes pilares de la campaña fueron efectivamente esas propuestas que están algunas en implementación ya, y lo que vamos a hacer cuando concurramos al Congreso, al Senado la próxima semana y donde nos citen, efectivamente es comunicar, mostrar
cada una de esas propuestas que tienen un pilar legislativo muy importante que daremos a conocer en los próximos días con un paquete legislativo muy robusto, también de gestión inmediata y de acciones concretas y también algunas más bien de estructuración de planes y de esta estrategia. Esto está, nosotros evidentemente con los equipos estamos haciendo algunos ajustes, dependiendo del estilo de cada uno de los ministros, y evidentemente la próxima semana, después de la cuenta pública, estaremos conversando en profundidad, respondiendo todas las dudas de cada una de estas planes y efectivamente de cada una de estas iniciativas que van a estar en detalle en esa comparecencia. Ahora, por supuesto, después dijeron que, bueno, una cosa es lo que ya está establecido, pero después cómo se aplica y se organiza depende del gobierno, para tratar un poco de salvar la imagen con eso. Pero se ve mal y empiezan a darle mucho el camino de la victoria en materias culturales y políticas hacia los sectores más colectivistas de la izquierda, que salieron hace poco del gobierno. Y en parte es porque no puedes llegar al gobierno criticando que lo hacen pésimo en temas de seguridad, siendo uno de los factores, y después decir que estás usando los mismos planes de seguridad y que con eso basta. Se te cae todo el discurso, ¿no? Entonces, ahí hay algunos temas comunicacionales importantes que lamentablemente esos problemas continúan. Pero además de esos problemas comunicacionales, algo que hay que cambiar y que es muy importante tiene que ver también con, y lo hemos mencionado tantas veces ya, el Poder Judicial. Porque de nada sirven estos mega operativos que vimos hace algunas semanas en que se detuvieron a varias personas en Temocuycuy que hacían actos de violencia. De nada sirve tampoco que hagan, además de esos operativos, estas mega detenciones donde hay más de 1.200 detenidos por hacer delitos, si es que después estas personas no son condenadas. Y el problema con eso es el Poder Judicial, porque algo que ocurre mucho en nuestro país es, por un lado, que atrapan a criminales, y ahora no tengo dudas que va a ocurrir algo similar, y cuando llegan al Poder Judicial y lo ven los jueces, como no se ha reformado el Poder Judicial y no hay una reforma real al Poder Judicial que esté en tramitación, porque la reforma que hizo Kast ahora de propuesta al Poder Judicial es un chiste, es lo mismo que ahora, solo que en vez de que el mundo político tenga tiempo ilimitado al momento de seleccionar jueces de la Corte Suprema y hacia abajo, les van a poner un cierto plazo, pero es lo mismo, ellos igual los seleccionan, o sea, no cambia nada realmente. Si no se hace una reforma estructural, revisando quiénes son jueces ahora, removiendo aquellos que tienen parcialidad política, aquellos que tienen cosas turbias, nombrando nuevos jueces y al mismo tiempo se saca por completo, hay que sacarlo, el nombramiento del mundo político sobre el Poder Judicial, lo que daría verdadera independencia al Poder Judicial. Si no se hace eso, estas detenciones no sirven para nada, porque ahí lo que va a seguir ocurriendo es que van a detener personas y los van a dejar libres, que es algo que ocurre constantemente en nuestro país, donde detienen a un criminal y después, ay no, lo dejan libre. Ah, que lo detienen a otro más, ay no, de nuevo libre. Y así constantemente, de nada sirve que haya estas detenciones que están siendo exitosas y bien en temas de seguridad si después estas personas no son condenadas. Y esto es lo que ocurre normalmente porque el Poder Judicial está completamente podrido y no hay propuestas de reforma real por este gobierno en esa área. Ahora, el único que hizo una propuesta en esa dirección en la última campaña presidencial había sido el candidato Kaiser, que habló de reformar por completo el nombramiento del Poder Judicial, como también de revisar los nombramientos que ya estaban. Pero este gobierno no quiere hacer eso, ya sea por falta de voluntad o ya sea por la influencia de Chile Vamos y de la centroizquierda, con los cuales negocian mucho y que no están muy felices con esa idea. Bueno, entonces de todas maneras, está muy bien que se haga esto. Está bien que se detengan las personas que hacen delitos y que son criminales, pero no sirve detenerlos si después los van a dejar libres. O si no, vamos a tener después estos casos típicos donde hay, por ejemplo, ¿cuánto? Alguien que tiene 30 detenciones y lo liberan. Entonces, eso va a seguir ocurriendo. Eso es muy importante y hay que realizar ese cambio. Y al mismo tiempo es importante también crear nuevas cárceles, incluso con trabajos comunitarios que podrían ser como construir carreteras, plantaciones en temas de alimentos, que se les obligue a trabajar para cubrir los costos millonarios de su mantención, ya que en las cárceles cuesta cerca de $1.000.000 mensuales por preso mantenerlo. Lo que me hace sospechar que igual hay cosas más turbias de corrupción, porque ¿cómo puede costar $1.000.000 mantener al mes a un preso? Hay algo medio raro ahí, pero bueno, hace años que están esos números. Pero se necesitan también cárceles para tenerlo, porque un problema que hay en Chile es que incluso con la cantidad de personas que dejan en libertad, aquellos que ya están condenados, muchas veces no caben en las cárceles que están completamente repletas. Entonces hay que hacer más construcciones. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen estos éxitos en materia de seguridad? Como también estas movidas mediáticas que han sido un poquitito inestables, de nuevo, por parte de la administración de Kast. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.